Mis queridos hermanos, qué alegría poder compartir con usted una vez más a través de este medio. Estamos muy contentos de que usted se conecte con nosotros y para nosotros es una bendición compartir la palabra con usted. En el día de hoy quiero compartirles un mensaje especial de la palabra. El día domingo por la tarde, en la iglesia en Mulalillo, tuvimos la visita de nuestro querido pastor José Quinatoa. Él sirve al Señor en la iglesia Bautista La Libertad, aquí en Ceballos, y él nos compartió la palabra de Dios. Les dejo el mensaje y espero que sea de mucha bendición para ustedes como lo fue para nosotros. Que el Señor les bendiga. Sí, y hermanos, yo quisiera poder compartir con ustedes el último mensaje que yo compartí con la iglesia en Ceballos. Y está en Efesios capítulo 6, por favor, si pueden acompañarme. Espero que los hermanos de atrás me puedan escuchar. No sé si se escucha atrás. ¿Sí? Y ya no hay más donde alzar el volumen, hermano. Ahí, ese es toda mi voz. Efesios capítulo 6, hermanos, por favor. Vamos a leer versos del 18 al 24. Efesios capítulo 6, versículos 18 al 24, por favor, si pueden abrir sus Biblias. Bueno, dice la palabra del Señor. No sé, ¿cuánto tiempo tengo, pastor, por favor? Lo que necesite. Bueno, normalmente 40 minutos. Está normal. Bueno, gracias. Intentaré acabar pronto. Dice la palabra del Señor, verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Verso 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. Pase a los hermanos y amor con fe, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Qué precioso texto que es este, hermanos. Incline su rostro, por favor, hermanos. Hagamos una corta oración, que Dios guíe este mensaje. Buen Dios, te doy gracias, Padre. Gracias por permitirme estar en este lugar, por poder conocer este lugar y, más importante, mi Dios, poder conocer a tus hijos. Gracias, mi Dios, por la obra que usted ha levantado en este lugar. Gracias por el pastor. Gracias, Señor, por los hermanos que te sirven, Señor, en este lugar, que son de mucha bendición, buen Dios. Gracias, Padre. Pido que uses mi vida, Señor, que uses, mi Dios, mi garganta, que uses mi boca, Señor, para proclamar tu mensaje. Llega, mi Dios, a nuestros corazones. Simplemente, mi Dios, soy un instrumento en tus manos, un portavoz, mi Dios, de tu mensaje. Quiero que me uses, mi Dios. Úsame, Padre, para tu gloria. Que todo lo que hagamos, mi Dios, y todo lo que se diga en este tiempo sea para la gloria y honra de tu nombre. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero tocar un tema, hermanos. Un tema que en las iglesias, no hablo del mensaje que no sea enseñado, sino más bien descuidado como creyentes de la iglesia. Y es el tema de la oración. ¿Sí? Es el tema de la oración porque alguien decía que el mejor termómetro que nosotros podemos tener de cómo está nuestra vida espiritual es la oración. Si usted quiere hacerse una evaluación a usted mismo y mirar cómo está su vida espiritual, mire cómo está su vida de oración. ¿Sí? Y ahí usted se va a dar cuenta cómo está con el Señor. Porque, hermanos, cuando nosotros miramos, bueno, decía a los hermanos, estudiamos toda la carta a los Efesios, y cuando Pablo va terminando la carta nos habla de una guerra espiritual. Nos habla de una lucha que nosotros tenemos, y es una lucha diaria que tenemos contra el enemigo, como dice en los versículos anteriores, contra el diablo y sus huestes espirituales de maldad. ¿Sí? Tenemos una lucha. Desde que usted conoció al Señor Jesucristo, usted se pasó al bando contrario, o Dios le pasó al bando contrario. ¿Sí? Porque la Biblia dice que éramos enemigos de Dios, pero cuando nosotros creímos en Cristo, dice que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo.
De manera que pasamos al bando contrario, ¿no es cierto? Y ahora, ¿quién es ahora nuestro enemigo? Satanás y sus huestes, ¿sí? Y hermanos, nuestra lucha, nuestra carrera cristiana, hay un enemigo que quiere estorbar esa carrera. Hay un enemigo que quiere hacer todo lo posible, como le decían los hermanos. El diablo ya no nos puede llevar al infierno, pero va a hacer todo lo posible para que nuestra vida acá se convierta en un infierno, ¿sí? Y esto, hermanos, no es un cuento de brujas, como decían los hermanos. No es porque uno cuando habla de nuestra lucha con Satanás, uno dice, ¿no es cierto? Como que nos parece algo de alguna película, pero es algo real, hermanos, ¿sí? Es algo real. Y es por eso que el apóstol Pablo, después de hablar de nuestra lucha, cierra esa porción hablándonos de la importancia de la oración. Porque nos ha hablado del cinto de la verdad, nos ha hablado de la coraza de la justicia, nos ha hablado del calzado que el soldado llevaba y que como creyentes también llevamos, nos ha hablado del yelmo de la salvación, de la espada del Espíritu, y por último dice el apóstol Pablo, necesitamos estar en oración. Necesitamos la oración. Y hermanos, hay un autor, John MacArthur, yo sé que tal vez algunos lo habrán escuchado, dice en su libro acerca de la oración, en su libro que se titula Solas con Dios, dice que la oración es como respirar. Él dice, no tenemos que pensar para respirar. La gravedad hace que el aire ejerza presión sobre nuestros pulmones y tengamos que respirar, ¿sí? Entonces, la oración para el creyente es el respirar del creyente. ¿Qué pasa si usted no respira? Se muere. Y así es la oración, hermanos. La oración es tan importante para nosotros. Y como le decía, no es que no se predique desde los púlpitos. Lo que pasa es que muchas veces como creyentes hemos descuidado esa área tan importante, ¿sí? Necesitamos, hermanos, mirar cómo está nuestra vida de oración. Mientras vivimos nuestra vida cristiana, mientras batallamos todos los días, mientras nos ponemos la armadura del creyente, necesitamos permanecer en oración, ¿sí? Necesitamos mantenernos en oración. Yo les decía a los hermanos, cuando estudiamos la carta, vemos todo lo que nosotros ahora somos en Cristo, nuestra posición en Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Ahora somos salvados por gracia. Dios nos ha dado su poder, Dios nos ha dado su salvación. Esa salvación que fue planeada antes de la fundación del mundo y que fue ejecutada cuando Cristo vino por nosotros a morir en una cruz y fue efectiva en usted cuando usted creyó. Hermano, todo eso, dice el apóstol Pablo, concluye con el tema de la oración, como diciendo, miren, todo lo que ustedes han recibido de parte de Dios. Y es bueno, ustedes tienen todos los recursos, ustedes tienen todo el poder, pero no se olviden de aquel que les dio ese poder. Porque cuando nosotros terminamos de mirar la espada del Espíritu, que dice que es la palabra de Dios, muchas veces podemos caer en el peligro de llenarnos de mucho conocimiento y decir, bueno, como el Señor Jesucristo ganó su batalla, su tentación, por medio de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Cuando él vino, el tentador le tentó y el Señor Jesucristo citó las Escrituras, podemos también decir, bueno, yo ya tengo mucho conocimiento de la Biblia. Y podemos confiar en que tenemos mucho conocimiento, pero descuidamos a Dios, ¿sí? Descuidamos al dador de la espada del Espíritu. Entonces, ¿qué tan importante, hermanos, es nuestra vida en dependencia de nuestro Señor? Pablo dice, lo tienen todo, pero no se olviden de aquel que les dio todo, ¿sí? Porque al fin de cuentas, todo depende de Él, todo depende de Dios. Él es el dador de todas las cosas. Y para empezar, hermanos, en el verso 18, porque el tiempo se me va. No sé si usted notó cuando leímos, hay 4 todos en este pasaje. Si leemos nuevamente el verso 18, dice, orando en todo tiempo, luego dice, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica, y termina diciendo, por todos los santos. ¿Sí? Hay 4 todos. Y bueno, y lo vamos a dividir precisamente así, como el texto está. Empezamos con el primero, y lo primero es la frecuencia de la oración. Y empieza diciendo el apóstol Pablo, orando en todo tiempo. ¿Cuándo debemos orar? En todo tiempo, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Nosotros salimos de contextos donde, y aquí hay muchas personas adultas, y salimos de contextos donde había una hora específica del día donde nosotros orábamos.
Yo vivía con mi abuelito, bueno, mi abuelito vivía con nosotros en sus últimos años de vida. Y él era católico en ese tiempo, yo también, porque era niño. Y yo me acuerdo que él tenía una hora específica del día cuando él se ponía a orar, a rezar porque era algo que se repetía y es un rezo. Pero él lo hacía, tenía una hora específica. Y nosotros salimos de ese contexto, donde había una hora específica para orar, tal vez en la noche para acostarnos, tal vez en la mañana cuando nos levantábamos, y salimos de ese contexto. Pero el apóstol Pablo dice acá, orando en todo tiempo, en todo tiempo. Y es interesante, hermanos, es interesante, porque Pablo dice que nuestra característica debe ser la vida de oración. Esa debe ser la característica del cristiano. Ya no debemos orar en horas específicas, sino debemos estar orando en todo tiempo, en toda ocasión, en todo momento. ¿Sí? Orando en todo tiempo. Y la razón por la que Dios nos salvó, hermanos, es para que nosotros podamos tener comunión con Él. Y la comunión con el Señor no depende de una hora específica en el día, es continua. ¿Sí? No es a una hora específica en el día, en la noche o en la mañana. La comunión con el Señor es a cada momento. A cada momento, en todo momento tenemos que estar en comunión con el Señor. Y cuando el apóstol Pablo habla de orar en todo tiempo, es que nuestra característica debe ser la vida de oración. ¿Sí? Nuestra característica debe ser la vida de oración. Y Pablo también, aparte de que tiene que ver con orar en cualquier circunstancia, que es en todo tiempo, ya sea en tiempos de escasez, en tiempos donde hay abundancia, en tiempos de necesidad, en tiempos donde tenemos salud, donde nos falta la salud. Pero es interesante, hermanos, porque cuando el apóstol Pablo usa esa frase, todo tiempo, hace referencia de que nuestra vida debe estar siempre consciente de la presencia del Señor. Siempre. No hay un momento, no hay una hora del día en que nuestra vida no esté consciente de que Dios está con nosotros. ¿Qué pasa, hermanos, cuando hoy nomás estamos con la noticia de que esa cepa brasileña ya está aquí en Ecuador, ¿no es cierto? Y hoy, justamente al mediodía, un hermano de la iglesia recibió la llamada y nos decía, hermanos, tengan más cuidado porque esa cepa ya está en Ambato. Y hermanos, en todo momento uno cuando recibe ese tipo de noticias, uno se le viene a la mente, el Señor es soberano, ¿no es cierto? Y cuando el apóstol Pablo dice orar en todo tiempo, es que siempre debemos estar conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? No hay un momento en que no esté el Señor con nosotros. Todo momento es oportuno para traer a nuestra mente al Señor, en cualquier momento. Entonces necesitamos tener una actitud de oración. En todo momento. Imagínense, les voy a dar un ejemplo. Vamos a Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 2. Vamos al capítulo 2. Nehemías capítulo 2. Dice la palabra del Señor. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y le serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿O por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas a fuego? Y miren lo que le dijo el rey, dice verso 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces dice Nehemías, oré al Dios de los cielos. Yo no creo que Nehemías habrá dicho cuando el rey le dice, ¿qué cosa pides? Y yo no creo que Nehemías habrá dicho, bueno, espérame un ratito, voy a regresar porque lo tengo que hacer de rodillas. Lo tengo que hacer en mi habitación. Nehemías dice, entonces oré al Señor de los cielos. En ese momento, yo no sé cómo lo habrá hecho. Tal vez en ese momento dijo, Señor, dame sabiduría para saber qué pedir. O tal vez dijo, Señor, ayúdame a dar gracia delante de este hombre. O tal vez solamente dijo, Señor, ayúdame. Pero en todo momento, hermanos, es oportuno que nosotros estemos conscientes de la presencia de Dios. Todo momento es oportuno para traer a la memoria al Señor y orar al Señor.
¿sí? En todo momento. Por cuestión del tiempo no vamos a ver otros pasajes, pero Proverbios 3 dice que debemos tener al Señor y debemos reconocerlo en todos nuestros caminos. Siempre debemos reconocer al Señor en todas las decisiones que tomemos, no solamente en las más importantes, no solamente cuando nos vamos a casar o cuando vamos a comprar una casa, vamos a orar al Señor en todo tiempo, porque nuestras vidas dependen de Él. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Entonces, hermanos, si usted se va a comprar bueno, no sé si acá se crea mucho ganar, si usted se va a comprar una vaquita, ore al Señor. Porque la Biblia dice, reconoce al Señor en todos tus caminos. Y eso es, hermano, que siempre nuestras vidas dependen de Él. Siempre le vamos a tener en cuenta a Él para nuestras decisiones. Eso es lo que la Biblia dice. Y esa es la oración. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir cuando dice, orad en todo tiempo. Siempre conscientes de la presencia de nuestro Señor. Hay un pasaje muy conocido, primero a los tesalonicenses, ¿no es cierto? 5:17, cuando dice, orad sin cesar, o 5:18, orad sin cesar. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso? Siempre conscientes de la presencia de Dios, en todo momento es oportuno para orar. No esperes llegar a casa. Yo me acuerdo que antes, cuando pasaba algo en mi trabajo, yo decía, en la noche voy a orar por eso. ¿Por qué no hacerlo en ese momento? ¿Por qué no hacerlo en ese momento? ¿Sí? Volvamos a Efesios, hermanos. Efesios, capítulo 6. Verso 18 otra vez dice, orando en todo tiempo, y vamos a tomar la otra parte donde dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Con toda oración y súplica. Y es interesante porque dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo y con toda oración. Es como que está redundando en lo mismo, ¿no es cierto? Orando con toda oración. Pero es interesante la pequeña diferencia que hay ahí, porque la primera habla de una oración de forma general, pero la otra es más específica, ¿sí? Esa palabra ahí, con toda oración, es con todo tipo de oración. Todo tipo de oración. Y nos habla de oraciones específicas, de algo más concreto. Y lo cierto, hermanos, es que si vamos a orar en todo tiempo, necesitamos todo tipo de oración. ¿No es cierto? No vamos a hacer como las oraciones que hacíamos antes, siempre repetitivas. Cuando el apóstol Pablo dice orar en todo tiempo, con todo tipo de oración, es bueno, hay muchas cosas que pedir. Hay mucho que involucra la oración. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 6. Se usa la misma palabra acá. Filipenses capítulo 4, verso 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Y miren, y luego dice, delante de Dios con toda oración. Imagínense, dice, sean conocidas sus peticiones delante de Dios, pero con toda oración. ¿Qué quiere decir? Bueno, con todo tipo de oraciones. ¿Sí? Entonces podemos orar de muchas maneras. Nuestra oración puede ser de manera pública, de manera privada, puede ser en bajo volumen, en alto volumen, puede ser de una forma audible, en silencio, de una manera deliberada y planificada, pero también lo podemos hacer de una forma espontánea, como Nehemías, ¿no? En ese momento el rey dice, ¿qué pides? Y en ese momento dice, ora al Señor. Señor, dame sabiduría. ¿Sí? Hay momentos donde nosotros en ese momento nos podemos poner a orar al Señor por cualquier cosa. Hay alguna noticia que se nos viene, Señor, ayúdalo. ¿No es cierto? Alguien nos conversa algo de algún hermano que está pasando necesidad y es buen momento para en ese momento orar. No necesitamos estar, bueno, hermanos, vamos a reunirnos como iglesia y es bueno que nos reunamos como iglesia y que podamos como iglesia orar juntos. Es importante. Pero hermanos, todo tiempo es un buen momento para orar, toda circunstancia. Es bueno hacerlo. Podemos hacerlo de muchas maneras incluso. Podemos hacerlo de rodillas, podemos hacerlo de pie, podemos hacerlo sentados, puede hacerlo en la cocina, puede hacerlo en la recámara, puede hacerlo en la sala. Alguien me contaba hace años atrás, cuando recién me convertí, un hermano que se convirtió allá en Inglaterra. Y él dice que trabajaba en unos hoteles y estaba tan enamorado del Señor. Usted sabe, ¿no? Ese primer amor cuando uno recién se convierte al Señor. Yo sé que muchos de los que se han convertido, y si Dios quiere, bueno, si todos acá sean creyentes, usted sabe ese primer amor. Y dice él, yo me encerraba, dice, en un cuarto de un baño,
y ahí me ponía a orar. ¿Sí? Porque no es el lugar. El apóstol Pablo dice que en todo momento y con todo tipo de oraciones. Es importante, hermanos, que seamos hombres y mujeres de oración. Incluso cuando nosotros estudiamos las Escrituras, vemos a muchos creyentes orando y usando todo tipo de oraciones, orando en diferentes circunstancias. Y ahí tenemos el ejemplo de Jonás. ¿Dónde oró Jonás? En el vientre del pez. No era un buen lugar donde orar, pero él oró ahí. Y ahí es donde dijo, la salvación es de Jehová. ¿Sí? Porque él no se podía salvar a sí mismo. Y muchas veces creemos que nos podemos salvar a nosotros mismos. Pero él dijo, la salvación es del Señor. Él reconoció su condición. Él reconoció que no podía hacer nada por sus propias fuerzas. Dijo, la salvación es del Señor. Pero lo hizo en el vientre del pez. Vemos al Señor Jesucristo en Lucas 6. Vamos a Lucas 6, hermanos. Vamos a ver algunos pasajes. Lucas capítulo 6, verso 12. Lucas capítulo 6, verso 12. Dice la palabra del Señor. En aquellos días, él, hablando del Señor Jesucristo, dice, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lo hizo en la noche, ¿no es cierto? Acá lo hizo en la noche, pero miren lo que dice Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 35. Dice la palabra del Señor, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El otro pasaje dice que lo hizo la noche y toda la noche. Acá, bueno, ya durmió el Señor, pero se levantó muy temprano y se fue a un lugar desierto y oraba. Y si usted mira el contexto, hermanos, dice que la noche anterior pasó hasta largas horas de la noche sanando a las personas. Y después yo no sé hasta qué hora se quedó, tal vez se quedó hasta las 12 de la noche, hasta la 1 de la mañana, pero al siguiente día se levantó muy temprano y oró al Señor. ¿Cuántos de nosotros muchas veces cuando nos trasnochamos, al siguiente día ponemos el pretexto, no, es que ayer ya me quedé hasta bien noche, entonces hoy ya no me levanto a orar? ¿No es cierto? Y nos pasa eso. Una falta de compromiso. Pero el Señor, imagínense, el Señor antes de eso había sanado a muchos enfermos. Yo no sé hasta qué hora se quedó, yo no sé hasta qué horas quedó despidiendo a la gente para que se regrese a sus casas. Pero al siguiente día, dice, siendo muy, muy oscuro, salió y se fue a un lugar oscuro y allí oraba. Qué gran ejemplo, hermanos, y eso que era el Hijo de Dios. ¿Cuánto más nosotros necesitamos orar? Primera Timoteo, capítulo 5, verso 5. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 5. Miren lo que se nos dice acá acerca de las viudas en la iglesia. Capítulo 5, verso 5 dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. El apóstol Pablo, sin estar ahí, él asumía que las viudas de esa iglesia oraban noche y día. Él asumía que eran gente de oración. Imagínense que, bueno, yo no conozco acá, pero el hermano, el pastor Claudio, envía una carta acá y diga, bueno, hermano, la hermana tal, 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 que son las que oran noche y día, y les manda un saludo a ustedes. ¿Sí? Y alguien dice acá, pero yo no oro noche y día, yo oro en la mañana, o oro al mediodía, o oro en la tarde. Pero el apóstol Pablo dice, en esta iglesia habían hermanas que oraban noche y día. Qué gran ejemplo para nosotros, hermanos. Entonces la oración es variada. Puede ser la oración que contiene alabanza, que contiene gratitud, que contiene petición, que contiene humillación, que contiene confesión de nuestros pecados. Entonces la oración es un estilo de vida para el creyente. La oración es un estilo de vida para el creyente. Y saben que esa palabrita, volvamos a Efesios, esa palabrita súplica que aparece ahí cuando dice con toda oración y súplica, es interesante porque en el diccionario, cuando uno consulta ahí el diccionario, tiene que ver con necesidad o con faltarle algo. ¿Sí?
Y esta misma palabra se usa ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, verso 38. Vamos a Lucas, capítulo 9, verso 38. Lucas, capítulo 9, verso 38. Dice la palabra del Señor: y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Esa palabra súplica, que tiene que ver con una necesidad, que tiene que ver con una dependencia de Dios, es la palabra que se usa acá, ¿sí? Es cuando nosotros no hacemos esas oraciones de las iglesias pentecostales, que yo decreto, que yo ordeno, que yo mando. No, esa oración, cuando miramos nuestra necesidad, cuando miramos nuestras limitaciones, cuando reconocemos quién es Dios, cuando mostramos nuestra dependencia de Dios: Señor, tú lo puedes hacer. Es lo que dijo este hombre, le rogó al Señor. Hermanos, ¿cuánto no necesitamos que nuestras oraciones sean así? Con ruegos, con súplicas en el Espíritu. Qué importante, qué interesante, hermanos, es reconocer nuestras limitaciones y reconocer nuestra dependencia de Dios. Vamos otra vez a Efesios y vamos a ver el tercer todo. Nos decía: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Velando en ello con toda perseverancia. Tercero, la manera que debemos orar. La manera que debemos orar. Y Pablo dice: velando y perseverando. Esta palabra velar es interesante porque es permanecer despiertos, es ser vigilantes. Y da la idea, hermanos, da la idea de saber lo que está pasando en ese momento. Y tomando el ejemplo de un centinela, no sé si alguien pasó por el cuartel, pero cuando estaba en el cuartel, nosotros estábamos en la compañía policía militar, donde ellos se dedicaban a hacer guardia. Y había un lugar donde a mí no me gustaba hacer guardia, que era la entrada principal del cuartel, que era donde uno no podía dormir, porque había otros lugares donde uno podía hacer guardia, pero podía dormir. Por ejemplo, a mí me tocó una vez hacer guardia en la cárcel, porque hay una cárcel también, y me acuerdo que me fui, me acosté y me quedé dormido, hasta cuando ya me vinieron a relevar, me levanté, me fui a seguir durmiendo en el cuarto. Pero eso yo no podía hacer en la recepción, en el lugar principal, porque había una persona de muy alto rango que nos controlaba ahí. Entonces, cuando uno estaba haciendo guardia ahí, uno se daba cuenta de todo lo que pasaba alrededor. Uno se veía quién entra, quién sale, porque uno se tenía que pasar el reporte. Y la idea de velar es eso, hermanos. La idea de velar es cuando usted sabe, usted está consciente de lo que está pasando a su alrededor. Y cuando el apóstol Pablo dice velando con toda perseverancia, hermanos, nuestra vida de oración no va a ser efectiva si no estamos conscientes de lo que está pasando. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no conocemos lo que está pasando a nuestros hermanos? ¿Cuántos de nosotros no nos enteramos de los problemas de nuestros hermanos? Hermanos, vivimos una vida centrada en nosotros mismos, una vida muy egoísta, y muchas veces no sabemos con lo que mi hermano está batallando. No sabemos si mi hermano está pasando por escasez, porque nos hemos centrado en nosotros mismos. Y el apóstol Pablo dice velando en ello, es el hecho de estar consciente de lo que está pasando a mi alrededor. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Con qué están batallando? ¿Qué les falta a mis hermanos? ¿No dice la Biblia que somos un cuerpo y somos una familia? Imagínense que en la familia yo no sepa qué le pasa a mi esposa, o qué le pasa a mi hija. ¿Cuáles son las necesidades de mi hija? ¿Cuáles son las necesidades de mi esposa? Y qué triste es que en la iglesia, hermanos, hay gente muchas veces que viene y que va, pero no se entera lo que pasa en la iglesia. No se entera si algún hermano está enfermo. No se entera si algún hermano tiene necesidad, si perdió su trabajo, ¿sí? Y no tiene que comer. Y esta palabra velar es interesante, hermanos, porque es entender lo que está pasando a mi alrededor, es mirar, estar consciente de eso. Porque si no, ¿por qué vamos a orar? Si la Biblia me dice orar en todo tiempo, ¿por qué voy a orar en todo tiempo?
Y me dice que con toda oración, toda clase de oración, ¿por qué voy a orar si no sé lo que mis hermanos están viviendo? Es importante, hermanos, la idea acá, igual de perseverar, es orar continuamente mientras estoy velando, de ser fiel, de seguir, de perseverar, de continuar. Eso es lo que Dios nos dice. Debemos velar, debemos hacerlo, no solamente por nosotros mismos, ya vamos a ver más adelante, sino también por nuestros hermanos. Cada vez que nosotros encontramos esa palabrita velar en la Escritura, casi siempre está acompañada con la palabra orar. El Señor Jesucristo muchas veces dijo velar y orar, para que no entréis en tentación. El apóstol Pablo, ahí en 1 de Pedro capítulo 4, si me acompañan en 1 de Pedro capítulo 4, verso 7. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Dice, el apóstol Pedro dice, estén conscientes de lo que está pasando. Ya el fin se acerca. Velen en oración. Oren, hermanos. ¿Sí? Es interesante cómo el apóstol Pedro nos insta, hermanos, a velar y a orar. A saber lo que está pasando a nuestro alrededor, para saber por qué orar. Romanos capítulo 12, verso 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración. Constantes. Y me gusta mucho en Hechos capítulo 12 el ejemplo de esta iglesia, hermanos, la iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 12, verso 1 en adelante dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Y no iba a sacarle para felicitarle o para mandarle a la casa, iba a sacarle para matarle. Verso 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia estaba perseverando en la oración. La iglesia sabía lo que había pasado. La iglesia sabía lo que había pasado con Jacobo. La iglesia sabía, hermanos, ellos estaban velando porque estaban conscientes de lo que estaba pasando a su alrededor. Yo no sé si alguien no se enteró lo que le pasó a Pedro. Toda la iglesia se enteró. Porque eso es velar. Eso es velar. Estar conscientes de lo que pasa en mi iglesia. Estar conscientes de lo que pasa en mi alrededor. Y la iglesia sabía. Y la iglesia dice, vamos a orar. Imagínense, tenían a Pedro, yo creo que ni a, ¿cómo se llamaba este capo colombiano? Ni a Escobar, ¿cómo es el nombre? Pablo Escobar. Ni a Pablo Escobar lo hubiesen puesto así en la celda. Custodiado tanto, pero como que fuera el peor de los criminales al apóstol Pedro. Y la iglesia sabía. ¿Y qué hizo la iglesia? Oró sin cesar a Dios. Qué importante, hermanos. ¿Cuánto podemos aprender nosotros de la palabra del Señor? Orar en todo tiempo, orar sin cesar, dice la palabra de Dios, con todo tipo de oraciones. Y luego acá la manera que debemos orar, velando y perseverando. ¿Sí? Lucas capítulo 18, verso 1. Este pasaje es interesante, hermanos. Este pasaje es muy interesante, dice la palabra del Señor. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El Señor Jesucristo se tomó el tiempo, hermanos, de enseñarle a sus discípulos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y les contó esta parábola, diciendo, verso 2, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mis adversarios. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí,
aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de vez en cuando? Día y noche. Día y noche, dice el texto. ¿Se tardará en responderles? Esta es una pregunta retórica. Y la pregunta retórica tiene la respuesta en sí misma. Cuando dice, ¿se tardará en responderles? ¿Cuál es la respuesta ahí? No se va a tardar en responderles. Hermanos, el Señor dice, si somos perseverantes en las oraciones, si somos perseverantes, Él va a responder. Y es lo que nos enseña esta parábola. Ella persistió, ella fue perseverante y consiguió lo que quería. Vamos al siguiente punto, Efesios capítulo 6. Y aquí, hermanos, es muy interesante este punto. Nuevamente leo el versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica, y tenemos el último todo acá, por todos los santos y por mí. Por último, hermanos, debemos orar los unos por los otros. Debemos orar los unos por los otros. Y es tan maravilloso, hermanos, orar los unos por los otros. ¿Cuánto gozo hay el orar los unos por los otros? Es de mucho gozo, hermanos, cuando alguien se acerca a usted. Conmigo lo han hecho. Es mucho gozo cuando alguien se acerca a usted y le dice, hermano, estamos orando por usted. Una vez un pastor se me acercó, un pastor, y me dijo, hermano, estamos siempre orando por usted en nuestros cultos de oración. Siempre oramos por usted. Y hermanos, qué aliento nos da. Qué gran gozo es saber que alguien me está teniendo en cuenta en sus oraciones. Nuevamente cito al pastor John MacArthur. Él dice acerca de la oración y de orar unos por otros, dice, no se preocupe por usted, no se preocupe por usted mismo. Ore por alguien más y alguien más orará por usted. Qué gran verdad, hermanos. Y dice, y así todos somos cubiertos en oración. Y aquí hay una gran enseñanza, hermanos. Hay una gran enseñanza en cuanto a lo que es más prioritario en nuestras oraciones. Es bueno orar, hermanos. Y es bueno orar en todo tiempo, es bueno orar con toda oración, con súplica, es bueno orar, hermanos, de muchas maneras, con todo tipo de oraciones. Pero, hermanos, qué gran ejemplo del apóstol Pablo. Y él nos enseña, hermanos, qué es lo más prioritario en nuestras oraciones. ¿Saben que el apóstol Pablo cuando escribe la carta estaba preso? Porque él mismo dice ahí en el verso 20, por lo cual soy embajador en cadenas. Estaba preso. Y hermanos, en una celda, yo no sé, hermanos, cómo le estaba pasando. Pero yo creo, hermanos, que yo no sé si tenía un dolor de cabeza. Yo no sé si hacía mucho frío en la celda. Y por ahí tenía un poco de tos, un poco de gripe el apóstol Pablo. Dice que tenía una cadena y tal vez ¿cómo se llamaban? Es el cepo en su pie. Y tal vez le estaba inflamando la pierna. Tal vez tenía moretones en su cuerpo. Tal vez no le daban 3 veces al día, tal vez de comer, tal vez comía 1 vez al día. Y como le decía a los hermanos, si yo hubiese sido el que escribía esta carta, tal vez hubiese tenido 7 capítulos, no 6. Porque en el 7º capítulo yo hubiese puesto toda mi lista de oración ahí. Hermanos, oren por mí. Hermanos, estoy con frío, por favor, oren por mí. Hermanos, no me dan de comer, oren por mí. Hermanos, estoy con un poco de tos, oren por mí. Y hermanos, cuando nosotros miramos las oraciones de Pablo, lo físico, hermanos, nuestras oraciones son muy superficiales. Muy superficiales. A veces nosotros preguntamos, hermano, ¿por qué puedo orar por usted? Hermano, ore por mi salud. Y está bien. Hermano, ore porque esta semana tengo un examen y quiero pasar el examen. Y está bien. Pero el apóstol Pablo, cuando él dijo, hermanos, oren por mí, él dice, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio.
¿Cuáles son nuestras prioridades en nuestras oraciones, hermanos? Nosotros muchas veces, hermanos, vamos a orar porque la hermana se rompió la pierna. Hermano, vamos a orar porque esta semana le van a operar a la otra hermana. Y está bien, hermanos. Es bueno orar por eso. No digo que está mal. Hermanos, lo más parecido, veía un video, no recuerdo el nombre de este hermano, es español. Y él decía, lo más parecido a una queja del apóstol Pablo es cuando le dice a Timoteo, Timoteo, tráeme el capote, porque tengo un poco de frío. Hace un poco de frío acá. Eso es lo más parecido a una queja. Nunca se quejó el apóstol Pablo. Nunca dijo, oren por mí porque me duele. Oren por mí porque estoy con dolor de cabeza. Oren por mí por eso. Hermanos, vemos las oraciones de Pablo y no son superficiales. Nuestras oraciones sí. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sincerado con algún hermano y le hemos dicho, hermano, ore por mi lucha? Hermano, yo lucho con la pornografía. ¿Cuándo nos hemos sincerado así? Hermano, yo lucho con las mujeres para los varones. Yo cuando salgo a la calle, mi lucha es mirar a una mujer. ¿Cuántos nos hemos sincerado y hemos dicho, hermano, ore por mí? No, hermano, ore por mi salud. A veces los padres no sabemos con lo que batallan nuestros hijos, que son jóvenes. Usted no sabe si está batallando con la pornografía. Usted no sabe si está batallando con algún vicio. ¿Le ha preguntado si está batallando con algo para que usted pueda orar por eso en vez de estar orando porque saque unas buenas calificaciones o porque entre a la universidad? Hermano, eso es secundario. Para nosotros muchas veces es prioritario porque tenemos nuestra mirada en las cosas de este mundo. Pero para Dios no. Para Dios lo prioritario es nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces, y yo lo digo porque yo sé, hermano, soy pastor, pero nadie se me ha acercado a decir, hermanos, ore por mí porque yo tengo esta lucha. Yo soy muy egoísta, ore por mí. Hermanos, ore por mí porque yo soy muy envidioso, ore por mí. Hermanos, a las hermanas, a las esposas, ¿cuántas veces usted ha orado y ha dicho, Señor, yo oro para que el Señor cuida los ojos de mi esposo? Para que cuando salga a la calle, Él pueda cuidar, Él pueda disciplinar su vista, Él pueda disciplinar su mente. Esas son cosas más profundas, hermanos, que orar por sacar buenas calificaciones. ¿Cuántas veces usted que es esposa ha orado y ha dicho, Señor, guarda a mi esposo de la mujer extraña, como dice Proverbios? ¿Cuántas veces hemos orado por eso? Oramos por cosas superficiales, hermanos. Pero necesitamos hacer lo del apóstol Pablo. ¿Cuántas veces usted ha orado, hermanos? Y ahora que está esto de la nueva cepa y no sabemos si otra vez nos van a pasar a semáforo rojo y nos van a cerrar. Hermano, ¿cuántas veces usted ha orado y ha dicho, Señor, que no nos cierren la iglesia? Señor, yo quiero seguir asistiendo, yo quiero seguir creciendo. Señor, por favor, no permitas que nos cierren. ¿Cuántas veces hemos orado? ¿Cuántas veces ha orado por su pastor? De hecho, Señor, guarda a mi pastor, cuida a mi pastor. ¿Cuántas veces hemos orado por nuestro crecimiento espiritual, por nuestra vida en santidad? Señor, no estoy viviendo una vida en santidad, ayúdame. Y le pido a otro hermano, ore por mí. Porque estoy teniendo más derrotas que victorias. Hermano, ore por mí. Y para nosotros poder orar de esa manera, hermano, necesitamos vivir la vida de cuerpo. Cuando yo me acerco, como decía Velad, cuando yo me acerco a mi hermano y le pregunto, hermano, ¿por qué puedo estar orando por usted? Pero muchas veces no hacemos eso porque muchas veces venimos a la iglesia, llegamos, nos sentamos, cantamos, leemos la Biblia, escuchamos la enseñanza y nos vamos hasta que regresamos el próximo domingo. Eso no es una iglesia, hermanos. La vida de iglesia, en todas las metáforas que usa el apóstol Pablo para hablar de la iglesia como el rebaño, como la iglesia, como familia, como templo, y todo eso, hermanos, habla de un organismo. Habla de un organismo.
Habla de un cuerpo, de que los creyentes se preocupan los unos por los otros. Dice la Biblia que cuando un miembro se duele, todos se duelen con él. Que cuando un miembro recibe honra, todos se gozan con él. Eso es una vida de iglesia. Cuando yo me preocupo por mi hermano. Y no me preocupo por mi hermano por cosas superficiales. Hermano, voy a orar por usted para que Dios le dé salud y está bien. Pero ¿por qué no le pregunta con qué está luchando? ¿Por qué no le pregunta cuáles son sus luchas? Y va a decir, hermano, yo lucho mucho con la ira. Hermano, ayúdeme a batallar con eso. Me cuesta mucho hablar pacíficamente a mis hijos, o me cuesta mucho hablar pacíficamente a mi esposa. Hermano, ore por eso. Y acercarnos a nuestro pastor, acercarnos a un hermano maduro espiritualmente y decir, hermano, ore por eso, estoy batallando. Esas son cosas, hermanos, que nos hacen falta, sincerarnos y aprender a orar por eso. No escudarnos en oraciones superficiales cuando me preguntan, hermano, ¿por qué puedo orar? Hermanos, yo he pedido en la iglesia oración por eso, hermano, oren por mi lucha. Y algunos hermanos saben con lo que yo batallo y le he pedido oración a mis hermanos, porque ellos no están para juzgarme, están para ayudarme. Y el pastor no está para juzgar, está para ayudar. Yo tenía un hermano en la iglesia que batallaba mucho con la pornografía y se sinceró conmigo. Y cuando ya después íbamos haciendo algunas cosas para poder cuidar, porque yo le preguntaba acerca del celular y decía, bueno, vamos a hacer algo, no celular en el cuarto. No celular en el cuarto. Vamos a batallar, vamos a lograrlo. Y después que él ya fue ganando batallas, fue ya mejor, ¿saben lo que me dijo? Hermano, yo no lo podía hacer solo. Es difícil, es imposible. Solo no lo habría podido lograr. Qué importante es, hermanos, tener otra persona que me ayude en mis batallas, que me ayude en mis luchas. Hermanos, el apóstol Pablo, yo creo que, hermanos, él habrá tenido su lista de oración. ¿Cuántas cosas no le habrán estado pasando en ese momento? Ya sea físico, emocional. Pero él, lo que tenía en su mente, hermanos, la preocupación por la extensión del reino de Dios, del Evangelio. Hermanos, oren por mí. Pero no oren por mí por cosas superficiales. Oren por mí para que yo al abrir mi boca me sea dada palabra, para que pueda seguir predicando el Evangelio. Y el apóstol Pablo tenía sus luchas también, y lo sabemos por Romanos 7, ¿no es cierto? Tenía sus luchas. Y él seguramente dijo, hermanos, oren por mí, porque si yo caigo, otros caen conmigo. Oren por mí, hermanos. Oren que Dios me sostenga. Oren que Dios me guarde. ¿Sí? Y si él seguía adelante, como vemos en Filipenses, vamos a Filipenses, hermanos. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, verso 12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, dice Pablo, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¡Wow! ¡Qué precioso, hermanos! Al mirar al apóstol Pablo en esas condiciones, predicando el Evangelio en la cárcel, anima a otros hermanos fuera de la cárcel, para que ellos también empiecen a predicar el Evangelio. Y Pablo dice, necesito, aunque estoy aquí, en esta prisión, necesito oración de ustedes. Ayúdenme orando por mí. Hermanos, todos necesitamos oración, todos. Porque todos batallamos, todos luchamos todos los días. Necesitamos orar, necesitamos batallar. ¿Cuántas veces usted ha preguntado como esposo a su esposa o sabe cuál es su lucha? Y ora por eso todos los días. Necesitamos orar de una manera más específica, hermanos. De una manera más específica. Porque si oramos... Señor, bendice la iglesia. Señor, bendice al pastor. No, hermanos, algo específico. Señor, yo conozco la lucha de mi hermano. Señor, ayúdalo en sus luchas. Ayúdalo en sus batallas.
Ayúdalo en su vida de santidad. Ayúdalo a guardar sus ojos. Estamos estudiando un libro que se llama El principio de la pureza con los jóvenes y es de mucha bendición, hermano. Y hemos aprendido mucho. Y estamos ayudando a los jóvenes en estas luchas, en estas batallas que ellos tienen como jóvenes, hermanos. Y ha sido de mucha bendición. Necesitamos, hermanos, estar orando. Para terminar, hermanos, me gustaría ver un pasaje. Está en Josué, capítulo 5, verso 13. Josué, capítulo 5, verso 13. Josué, capítulo 5. Estoy en otro libro. Josué 5, verso 13. Ustedes saben el contexto. Los que leen la Biblia saben el contexto, ¿no? Ya Josué ya entrando para conquistar la tierra prometida, tiene que conquistar Jericó. Dice en el verso 13, dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón delante de él. Hasta ahí nomás, hermanos. ¿Se imaginan a Josué? Tenía que conquistar Jericó, una ciudad con muros, una ciudad bien, donde ellos se guardaron, donde nadie entraba, nadie salía, dice la Biblia, y estaban listos para batallar. Y yo me imagino, hermanos, a Josué saliendo, porque dice que estaba cerca de Jericó. Yo me imagino dejando el campamento, él estaba solo, dejando el campamento y pensando, llegando a Jericó y mirando a Jericó y diciendo, ¿y ahora cómo hago para conquistar esa ciudad? Y seguramente, no sé si tenía un papel en su mano y un esfero diciendo, mire, bueno, aquí hay tantas puertas y vamos a hacer esta estrategia y voy a usar tal cantidad de soldados para poder entrar. Y él tenía su estrategia, porque él estaba mirando a Jericó, cerca de Jericó. Pero dice que cuando él estaba ahí, dice, vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, algo que nosotros no hubiésemos hecho, ¿no es cierto? Mirando a un hombre delante de nosotros con la espada desenvainada, yo salgo corriendo, hermanos. ¿No es cierto? Yo creo que ustedes también salimos corriendo. Pero Josué dice, yendo hacia él. ¿Sí? Como, a ver, ¿quién es este? Y le pregunta, mire, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Es como que dijo, bueno, aquí, si este es de Jericó, -1, ¿no es cierto? Aquí va a ver quién soy yo. -1. ¿No es cierto? Pero miren lo que pasa más adelante. Dice, él respondió no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? La guerra iba a empezar, hermanos, y Josué tenía su propia estrategia. Él decía, yo ya tengo mi estrategia, ya sé cómo entrar, ya sé cuántos hombres voy a necesitar para conquistar esa ciudad, Jericó. Pero llega el Señor y Josué se postra delante de él. Y hermanos, cuando nosotros batallamos, nosotros vamos a obtener las victorias de rodillas delante de Dios. Nuestras victorias empiezan así. Si queremos tener victorias en nuestra vida contra nuestro pecado, hermanos, porque aunque hemos sido regenerados, todavía tenemos este cuerpo que tiene todavía los deseos de nuestro viejo hombre. Donde el apóstol Pablo dice, hacer morir lo terrenal, la inmundicia, la lascivia y toda la hechicería y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque están todavía esos deseos del viejo hombre. Porque todavía estamos en este cuerpo. Y Romanos 8 dice que deseamos ese día cuando seamos liberados de este cuerpo, cuando Dios nos dé ese cuerpo transformado semejante al del Señor. Ese cuerpo que ya no va a pecar más, que ya no va a haber más muerte, que ya no habrá pecado. Ese es el cuerpo que esperamos. Pero mientras estamos acá, batallamos contra nuestros pecados. ¿Cuántos de nosotros seguimos batallando con la avaricia? Y si no, pregúntenle si a los que no vinieron hoy, ¿por qué no vino? Tal vez tuvo que trabajar, ¿no es cierto? Y es avaricia, porque este es el día del Señor. El domingo es el día del Señor y lo debemos apartar para Él.
Pero miren lo que pasó con Josué. Ya tenía su estrategia. Yo me imagino que habrá cogido su estrategia y habrá hecho así. Claro, no sirve mi estrategia. Porque la batalla es del Señor y Él es el que da las victorias. Y Él se postró delante del Señor, reconociendo, hermanos, que la victoria solamente se puede obtener cuando estamos de rodillas delante de Dios. Ahí es donde empiezan nuestras victorias. ¿Sí? Hermanos, mi oración es que como iglesias podamos nosotros vivir vidas realmente de cuerpo, ¿sí? Donde nos preocupamos los unos por los otros. Si vamos a orar los unos por los otros, debemos velar, debemos saber estar conscientes de lo que pasa en nuestra iglesia para orar por ellos. Y no hacer oraciones superficiales, hermanos. Orar por lo que es importante, por la vida de santidad del hermano, por sus luchas, por el crecimiento espiritual, por el crecimiento de esta obra, porque más almas sean ganadas para el Señor. ¿Sí? El apóstol Pablo, vamos otra vez a Efesios y terminamos, hermanos, pero cuando Pablo termina, imagínense en el verso 21 dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos, lo que hago, todo lo hará saber Tíquico. Es como que el apóstol Pablo dice: hermanos, oren por mí. Pero cuando Tíquico vaya a vosotros, él les va a decir, y él les va a contar realmente lo que estoy haciendo para que ustedes puedan orar de una manera más específica. Necesitamos orar de esa manera, hermanos. ¿Sí? Sostengan mi oración, dice el apóstol Pablo. Necesitamos orar los unos por los otros. Necesitamos velar en oración. Necesitamos ser hombres y mujeres de oración. ¿Sí? Para que esta obra pueda sostenerse, para que esta obra pueda crecer, para que como hermanos podamos seguir adelante. Más santos delante del Señor, más irreprensibles delante de Él. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos.